Qué interesante ponernos hoy al frente de esta palabra del Señor, donde Él nos presenta una serie de retos para que nosotros nos esforcemos en asumirlos y en trabajar por alcanzarlos. El Señor nunca da una carga que supere nuestras fuerzas, nuestras capacidades. Cuenta siempre con nuestra voluntad, con nuestro buen deseo de hacer siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y hoy hay un hilo conductor en las distintas lecturas que acabamos de escuchar: Levítico, Pablo a los Corintios, Mateo. El hilo conductor es lo que el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium sintetiza en la llamada vocación a la santidad. Todos somos llamados a ser santos. Alguno dirá, es que eso es para pocos, eso es para algunos, yo no soy capaz. San Juan de la Cruz dirá, motivándonos, que al final de la vida vamos a ser juzgados es por el amor, por el esfuerzo personal que hubiéramos hecho por alcanzar la meta. A que yo no llegué a ser canonizado en unos altares. Para San Juan de la Cruz y para Dios mismo, eso no importa. Lo que cuenta es el esfuerzo personal que tú hiciste para vivir con coherencia tu fe. Y eso el Papa Francisco también lo repite insistentemente. El santo es aquel que se esfuerza por hacer bien lo que tiene que hacer. El niño, el joven, los esposos, el trabajador, nosotros los clérigos, si hacemos bien lo que tenemos que hacer, nos santificamos. No hay que hacer cosas extraordinarias. Y por eso la meta es muy bella, es atractiva. Y lo es tanto que si contamos los miles de personas que desde la fe cristiana incluso han entregado su vida en el martirio, o han sido misioneros, o han sido solidarios en la caridad y demás, pues vemos que sí vale la pena apropiarnos de ese reto. Que con palabras diversas la Sagrada Escritura nos lo describe. Levítico dirá, sean santos como el Padre Celestial es santo. Mateo dirá, sean perfectos como el Padre del cielo es perfecto. Lucas dirá, sean misericordiosos como misericordioso es el Padre Celestial. 3 palabras: santidad, perfección, misericordia, que se unen siempre en un mismo propósito: hacer presente la divinidad de Dios en la tierra. Y haciendo presente la divinidad de Dios en la tierra, alcancemos todos, por la gracia del Espíritu, la vida de la gracia, la santidad. Por eso San Pablo en la carta a los Corintios nos hace como esa invitación que es muy contundente, muy bella, cuando nos dirá que somos templos del Espíritu. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Así pues, si alguien atenta contra el templo, la morada de Dios en el hombre, es atentar contra Dios mismo.
queridos hermanos, no nos dé miedo buscar la santidad. El Señor nos dio ejemplo de cómo Él, el Santo de los Santos, no se dejó llevar por la tentación, superó las normas del Antiguo Testamento. Recuerden que hemos venido leyendo y meditando en estos domingos el capítulo 5 de Mateo, en el llamado discurso de la montaña, sermón de la montaña, donde Jesús, como nuevo Moisés, está enseñándole a los judíos esa renovación, esa transformación de la ley, no aboliendo la ley antigua, sino dándole un nuevo significado, un nuevo empuje transformador para todos. Por eso, hoy en esos, se llama la logia de Jesús, son 6 logias que hemos escuchado en estos días. Aquí escuchamos estas 2 últimas, una referida a la llamada ley del talión, otra referida al rechazo al enemigo, a aquel que nos hace mal. Habéis oído ojo por ojo, diente por diente. En estos días pasados, en algo que se volvió viral, pues podemos como constatar esto que el Señor dice que no debe ser un ejemplo. Cuando en un partido de fútbol recientemente, pues hay alguien que le pega a un jugador y el jugador reacciona con la misma violencia. Ojo por ojo, diente por diente. Y eso que vimos en la televisión, que se volvió viral, pues lastimosamente es algo que se vuelve casi común en nuestras ciudades, en nuestros campos, en las familias. Al que me la hace, la paga. Es lo que muchas veces decimos en ese lenguaje popular. Ojo por ojo, diente por diente. Y el Señor está diciendo, habéis oído que era así. Ahora yo les digo, perdonen, acompañen, oren por aquel que los ha ofendido. Y en esta última logia o logión, el Señor dirá, ¿habéis oído que se les dijo, oren por los amigos, amen a los amigos, rechacen a los enemigos? ¿Cuánto necesitamos nosotros de la fortaleza y de la capacidad del perdón a aquel que nos ofende? Yo sé que para mí es muy fácil decirlo e invitarlos a todos, pero sé que es difícil, humanamente hablando, decir que voy a orar por aquel que me ofendió, o por aquel que me robó, o aquel que atentó contra mi vida o la vida de un familiar. Yo sé que eso humanamente hay sentimientos que casi van en contravía de estas propuestas evangélicas, pero tenemos que ser capaces, y es viable. Miren cómo Jesús desde el madero de la cruz perdonó. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Alguna vez los discípulos, cuando iban por ahí hacia Jericó, les dice, mande rayos y centellas a esta gente que no lo recibieron. Y Jesús se les enojó, dice, Jesús se enojó, los increpó. Eso no puede ser así. La violencia trae más violencia, la muerte trae más muerte. Necesitamos desarmar los corazones y dar ese paso esos 2 pasos que nos pide el Señor, no devolviendo mal por mal, sino hacer lo que nos dice San Pablo: vence el mal a fuerza de bien. Eso es lo que tenemos que hacer, eso hizo Jesús. Y en esta encrucijada social, política, económica, de incertidumbre que vivimos, hemos
de apropiarnos de este reto que nos pone el Señor. No voy a odiar más a aquel que me cae mal. No voy a reaccionar con violencia a aquel que me ofende o que no me da lo que yo quiero. No, amemos. Dice el Señor como haciendo esa crítica, pues es que amar al que me ama, pues eso es muy fácil. ¿Cómo nos vamos a diferenciar de los paganos, de los que no tienen fe? ¿Cuál va a ser la lección que nosotros daremos? Amando a aquel que nos ha ofendido. Queridos hermanos, nos aproximamos ya la próxima semana, o el próximo miércoles mejor, a la Cuaresma. Con el miércoles de ceniza serán unos días de verdadera revisión de vida. Los invito para que esto que nos propone hoy el Señor lo pongamos también como en una especie de lista de chequeo. He ofendido, he reaccionado con violencia, le doy la espalda a aquel que nos necesita, todo lo que el Señor en este discurso de la montaña nos ha propuesto como proyecto de vida, evaluemos y si hemos fallado, cambiemos y pidamos perdón. Vamos a continuar pues esta celebración eucarística en oración y diciéndole nosotros de lo profundo del alma: Señor, ayúdanos a alcanzar estas metas que nos propones al frente. Queremos ser santos como tú, queremos ser perfectos como tú, queremos ser misericordiosos como tú. Amén.